Tres ponencias, dos directamente en torno a Octavio Paz y una en relación, digamos, como un pretexto, Octavio Paz, que se cumplen 100 años de su natalicio, también a manera de homenaje. En primer lugar, va a estar, es la participación de Flavio Pinedo Márquez. Él es licenciado y maestro en filosofía y antropología y ciencias sociales. Su ponencia consistirá en estética y fenomenología de la peregrinación desde Lagos de Moreno hasta San Juan de los Lagos. Le damos la palabra. Sí, muchas gracias. Peregrinos era la palabra que se usaba en la Edad Media para referirse a esas personas que viajaban de un lugar a otro lugar con la intención de conocer nuevos lugares, tener nuevas experiencias, etc. Y bueno, la palabra peregrinación deriva de ahí, ¿no? De peregrinos, que peregrinación pues sería precisamente el acto de peregrinar. Y bueno, en este trabajo que les voy a presentar lo desprendo a partir de mi experiencia en 11 peregrinaciones en el tramo que va de Lagos de Moreno hacia San Juan de los Lagos, que es en la región de los Altos Norte. Y bueno, les proyecto aquí una pequeña imagen para los desubicados geográficamente, ahí en el centro del mapa que está en verde, ahí aparece la ciudad de San Juan de los Lagos, y Lagos de Moreno está un poquito hacia el noreste. Y pues bueno, en esa región geográficamente es donde tuve esas experiencias etnográficas, que para mí la etnografía pues es importante para hacer filosofía, y realmente he logrado conjugar esas dos actividades, ¿no? La filosofía y la etnografía, y estas reflexiones pues se desprenden de eso. En un periodo más o menos de 3 años he hecho estos desplazamientos, y bueno, metodológicamente yo hice la fenomenología como un recurso para poder hacer una descripción más profunda sobre esa experiencia etnográfica en un primer momento. Entonces, como nosotros sabemos, pues hay muchas fenomenologías. La fenomenología que yo utilicé es prácticamente la fenomenología de Thomas Sordas, un pensador estadounidense, y yo también utilicé mi cuerpo como un recurso metodológico. En mi cuerpo están registrados, pues digamos, una gran cantidad de experiencias adquiridas etnográficamente, y a partir de ahí, de esta metodología, también como utilizando mi cuerpo como metodología, es como yo intento formular una serie de reflexiones más estéticas, haciendo una acotación al sentido de que, bueno, la estética, pues bueno, el significado de la palabra, pues bueno, se atribuye a los griegos, en concreto a Aristóteles y a Platón, y el término se refiere pues como a esa actividad, ¿no? De hacer una reflexión a partir de la percepción. Y bueno, en concreto yo les reflexionaré sobre la aflicción, un sentimiento propio de pues, esa experiencia etnográfica. Cabe aclarar que, bueno, esto lo acoto también en relación al libro del laberinto de la soledad de Octavio Paz, en donde, bueno, en síntesis me parece que ese texto es un esfuerzo por tratar de entender en concreto la psicología del mexicano, ¿no? La cultura del mexicano, ¿no? Y bueno, pues esto es cultura, obviamente. Bueno, ¿cómo entienden los fenomenólogos el cuerpo humano? ¿Cómo lo entiende Thomas Sordas? Thomas Sordas se fundamenta principalmente en un pensador escocés vivo actualmente, Timothy Aylward, y bueno, el fenomenólogo francés Maurice Merleau-Ponty, que bueno, para él el cuerpo pues es un elemento importante para efectuar todo registro cognitivo. De hecho, él pone al cuerpo como sujeto de conocimiento. Antes que nosotros entendamos cualquier proceso de índole cognitivo, él dice que previamente está el cuerpo, y el cuerpo es prácticamente una referencia fundamental. El cuerpo es sujeto de conocimiento. Y bueno, obviamente el cuerpo, un ser humano, no podemos entenderlo única y exclusivamente acotando al cuerpo como una referencia única, sino que también hay otros elementos, como lo que podríamos decir la mente y la misma cultura, de tal manera que el ser humano se puede entender como una
pues unidad de esos tres: cuerpo, mente y cultura, pero no entendidos, digamos, mecánicamente. Si las reflexiones filosóficas sobre esta postura son más que eso, en el caso del cuerpo, pues bueno, el cuerpo, digamos, como que lo que haría sería como rescatar todas las estructuras de índole biológica, mediante el cual serían como la base, que fungirían como un elemento importante para, digamos, recibir la cultura, o cómo la cultura podría ser también como registrada corporalmente. Y bueno, el cuerpo no se entiende tampoco, digamos, en el sentido, pues, del empirismo vulgar, de que sea exclusivamente como una entidad que aparece sin nada, sino más bien tiene una serie de dispositivos que podrían permitir que los programas culturales, o toda la actividad cultural, pues permita, digamos, como quedar registrada ahí. Si el cuerpo lo podemos entender como a la manera de la tabula rasa, en donde la tabula rasa pues es prácticamente que el cuerpo no tiene nada, pues el cuerpo no podría aprender y la experiencia no podría integrarse. Entonces, por lo tanto, o sea, hay algo del cuerpo, ¿verdad?, que permite precisamente que la cultura se integre. Timothy Arnold refiere a esto como que, bueno, hay una serie de dispositivos que permiten, en algún sentido, como el andar o el adquirir del lenguaje. Y la cultura son todos esos programas que un cuerpo podría como recibir. Pues bueno, no tendría sentido si no hay un sujeto que permita como ese registro. Pero a su vez estos dos, el cuerpo y la cultura, son sintetizados por lo que las ciencias cognitivas, o en concreto la psicología, han aportado con el concepto de mente, en donde la mente podría ser entendido también como ese dispositivo también un tanto innato, un tanto cultural, que permita como la fusión de esas dos realidades. Entonces, en ese sentido, la fenomenología capta, entiende al cuerpo humano como un sujeto de conocimiento que permite un registro de toda la cultura. Si en este sentido, en las peregrinaciones, en ese tramo que les muestro ahí de San Juan hacia de Lagos de Moreno hacia San Juan, pues bueno, los peregrinos, cuando hacen este recorrido, pues bueno, ellos van haciendo una especie de registro cultural, obviamente, que es ese recorrido de la peregrinación. Y bueno, todo esto para abordarlo pues queda precisamente acotado ahí, ¿no?, en el cuerpo como una referencia importante. ¿Sí? No se puede entender eso sin el cuerpo, porque la peregrinación se hace pues caminando, es decir, desplazándose, ¿no? El peregrino, por definición, es esa persona que se desplaza hacia un lugar denominado específicamente como un lugar sagrado, que en este caso sería un santuario. Un santuario es significado por los peregrinos como un espacio sagrado que generalmente puede resguardar una serie de elementos o de restos de un santo o de una divinidad. En concreto, en San Juan de los Lagos, pues San Juan de los Lagos es la base de la Virgen de San Juan de los Lagos, es el espacio en donde está precisamente esta divinidad. Y bueno, en todos los años, prácticamente todos los meses del año, pues donde esta Virgen recibe literalmente millones de peregrinos. Ahora bien, la peregrinación pues es un rito de los denominados de paso. El francés Arnold van Gennep, él define los ritos de paso a partir de tres caracterizaciones centrales, en donde el primero de ellos es lo que él denomina como la separación. Simbólicamente, un sujeto de rito se separa, ya sea literal o simbólicamente, como del lugar o el espacio o el grupo de personas donde él habitualmente hace su vida. Y la segunda fase de un rito de paso es propiamente como lo más extasiático del rito. En el caso de la peregrinación es cuando el peregrino tiene todas esas experiencias, digamos, vitales, ¿verdad?, que él integra prácticamente en toda su vida. Y la última fase del rito de paso es lo que se denomina como la reintegración, cuando el peregrino pues regresa a las estructuras de dominio donde él habitualmente como que se desenvuelve. Sí. Entonces la peregrinación como un rito de paso, bueno, en la segunda fase, que es la fase prácticamente de la liminaridad, así se dice del término en latín lumen, que el lumen sería como ese momento de transformación cuando un sujeto se transforma, digamos, como de un estado a otro. Por ejemplo, cuando vemos las películas esas del hombre lobo, digamos que es cuando el personaje se cambia, ¿verdad?, de hombre a ser lobo. Que filosóficamente eso pues es complicado, ¿no?, decir exactamente en qué momento se tiene como esa transformación, porque hay ritos de paso más fisiológicos como los de los 15 años, en donde en el caso, por ejemplo, de las quinceañeras, no podemos decir exactamente que cuando se cambia, digamos, de un estado fisiológico
a otro, es decir, cuando tiene como su primera menstruación. Simbólicamente los 15 años es eso, ¿no? Que se reconozca como ese cambio, por eso se le llama ritos de paso, ¿no? Que se reconoce un cambio de un estado a otro. En el caso de la quinceañera, cuando ella cambia, digamos, como de niña a mujer, que viene siendo fisiológicamente en un momento específico, pues no sabemos decir exactamente cuándo o en qué momento. En el caso de los peregrinos, pues bueno, cuando tienen como esa experiencia, pues bueno, no sabemos exactamente decir cuándo, pero sí más o menos hacer como un sondeo a partir como de los símbolos que quedan registrados corporalmente, es decir, en su cuerpo, y cómo ellos te pueden narrar como toda esa cuestión de cómo los sentimientos o las vivencias pueden ser ya como un elemento que les permite vivir cotidianamente. Ahora bien, como la peregrinación es un rito de paso, dentro de algunas de esas fases surgen otros fenómenos que algunos, como Víctor Turner, han denominado la comunitas, que la comunitas es un momento específico en donde cuando un ser humano tiene una serie de experiencias, él lo que hace es, digamos, como comportarse o tiene una serie de conductas muy distintas a como habitualmente nosotros lo tendríamos. Si este pensador, Víctor Turner, él recurre a un concepto que es el concepto de estructura, en donde él entiende la estructura como una especie de disposición de estados, de estatus, que generalmente nos definen a los seres humanos, ¿no? Por decirlo así, ahorita podríamos decir estar anclados en una estructura política, si todos somos de izquierda, por ejemplo, y nos vemos con esa estructura, o si todos somos pobres, digamos, pues podría haber como una estructura de fondo, como una estructura económica que nos permite vernos de esa manera. Dentro del concepto de estructura, los fenómenos de las comunitas, esta categoría se utiliza como para denominar que dentro de una estructura pueden surgir otra serie de vivencias, de experiencias, que como que momentáneamente se salen de la estructura. Por ejemplo, en un estadio de fútbol, si vamos a decir, si un personaje, digamos, está ahí gritándole porras a su equipo favorito y está otro personaje gritándole otras cosas al equipo, podríamos decir, uno es pobre y otro es rico, digamos, si los vemos como con las estructuras económicas, los podríamos ver de la misma manera, pero los fenómenos de la comunidad trascienden la estructura, en donde la estructura hace que los individuos se vean de manera distinta. Por ejemplo, esos dos que estarían en estructuras distintas podrían verse pues como iguales, ¿no? Como aficionados del mismo equipo, y en donde ellos quitan esas estructuras y se ven de manera distinta. Y los sujetos ya no apelan como a las estructuras de origen. Y ese fenómeno de la comunidad es lo que permite que en ocasiones, en el caso de los ritos de paso, cuando los sujetos se someten a ritos de paso, voluntario o involuntariamente, ellos puedan experimentar otro tipo de vivencias o cambios que pueden quedar registrados precisamente en su cuerpo. Y en donde, bueno, aquí lo complicado es fenomenológicamente tener como una comprensión un poco más profunda que nos permita aclarar esas cuestiones. En este caso, bueno, hay muchas. Yo me voy a concentrar en una que me gustaría como matizar, puntualizar, a partir también, como les digo, de mi experiencia corporal, de mi embodiment, en donde he denominado aflicción contrarrenovadora. Hay algunos teóricos, como Víctor Turner, Renato Rosaldo, el pensador chicano, ¿verdad?, donde ellos hablan de la aflicción. En el caso de Víctor Turner, él cuando estudia los rituales de paso africanos, en concreto con problemas como la aflicción, él cita en muchos de sus trabajos ejemplos de ritos de aflicción, como, bueno, les cito uno, el Mukishi, que es, bueno, un rito de paso específico que efectúan algunas etnias como los Dembu, en la actual Zambia, ahí más o menos en el sureste de África, en donde los Dembu, cuando efectúan este rito Mukishi, que, bueno, ellos lo efectúan, el Mukishi sería como un espíritu al que ellos acuden como apelando a los ancestros, en donde ellos tienen la creencia de que los ancestros lo que hacen es como presenciar, representárseles a los cazadores o a los muchachos que aspiran a ser cazadores, y donde ese Mukishi, si ellos lo que no hacen es como, digamos, hacer cosas que le agraden a ese espíritu, el espíritu de ese ancestro lo que puede hacer es como influir en las habilidades del cazador. Entonces ellos se afligen, que la aflicción
pues bueno, en general puede ser entendida como una experiencia de dolor o de sufrimiento, que puede, bueno, suscitar una serie de sentimientos un tanto contradictorios o coherentes, y que ellos les permitan, pues en algún sentido, como organizar vitalmente su existencia. Y el cazador por eso se aflige, porque no sabe si el Mukishi puede ayudarle o puede hacer todo lo contrario. Entonces el ritual, en cierto sentido, lo que hace es como que a los muchachos que aspiran a ser cazadores, pues un poquito como simbolizar esa acción, que ellos posteriormente pueden integrarlo en su existencia como de ciertas maneras y ciertas especificaciones, ciertas simbolizaciones especiales. En el caso de Renato Rosaldo, pues él hace un trabajo etnográfico con los Ilongot, una etnia de Filipinas, en donde, bueno, él dice que tú no puedes entender la aflicción o la ira o la acción de cazar cabezas, porque literalmente ellos cazan cabezas, ¿verdad? En ciertas ocasiones un grupo de personas acude a cazar a otro grupo de personas, en donde, bueno, literalmente le cortan la cabeza. Entonces, hay la complejidad de mezclar la ira, la aflicción y la caza de cabezas, pues bueno, tiene que ver con una forma en que el cazador pues experimenta un tipo de aflicción específica, donde Renato Rosaldo, él nos dice que tú no puedes entender la aflicción si no es en referencia a lo que metodológicamente él llama el sujeto posicionado. Es decir, el sujeto posicionado es que el mismo investigador, el etnógrafo, desde su postura, trate como de entender la aflicción, pero donde él mismo entienda también la aflicción a partir de situaciones que él mismo ha vivido. Es decir, él recurre a rescatar un tanto la subjetividad como una forma metodológica también para entender pues ciertos problemas culturales, no solamente en él, sino en otros. Es decir, si yo quiero entender la corrupción, por ejemplo, podría hacerlo yo desde también una experiencia peculiar, ¿no?, de la corrupción propia, y a partir de ahí intentar comprenderla en otros, que es un tanto lo que Renato Rosaldo hace. Y él, en su afán como de tratar de captar la aflicción de los otros, en este caso de los Ilongot, que se afligen cuando ya no pueden cazar, porque por ahí en la década de los 70s, bueno, se decretó una ley marcial, que bueno, ahí en Filipinas, los Ilongot son una etnia de Filipinas, que les prohibía a los Ilongot efectuar esa práctica cultural, ¿no?, de cazar cabezas. Entonces ellos se afligían, pues porque ya no podían hacerlo eso. Entonces él dice, bueno, yo no podía entender a los Ilongot porque ellos se afligían, ¿verdad? Y él tuvo que captar como esa aflicción a partir de una experiencia personal, en donde él, cuando experimentó una pérdida de su esposa y de un amigo cercano, él por primera vez se aflige, ¿verdad? Es decir, experimenta una especie como de dolor profundo que le provoca ciertos sentimientos que para él fueron como muy complejos, como tratar de entenderlos y como de significar lo que él estaba viviendo. Pero la aflicción de Renato Rosaldo, trabajada por él, o la aflicción de Víctor Turner, fueron y son muy diferentes a mi aflicción o a la aflicción de los peregrinos que peregrinan de Lagos de Moreno hacia San Juan de los Lagos. Este tipo de aflicción yo la he teorizado como aflicción contrarrenovadora, en donde esta aflicción, curiosamente, no es una aflicción que se fundamente y se sustente específicamente en una serie de vivencias sentimentales coherentes entre sí. El concepto de aflicción contrarrenovadora no es algo que emane de los peregrinos, así le he llamado yo, pero lo hago a partir también como de esas experiencias, de prácticamente entrevistas profundas que les aplico a los peregrinos. Esta aflicción les provoca a ellos una serie de sentimientos que aparentemente serían como incoherentes. Por ejemplo, podemos encontrar nosotros peregrinos que expresen una alegría profunda y a su vez expresen un sentimiento como de sufrimiento mezclado como con una alegría. Eso en un ser humano pues, podría parecer como muy extraño, ¿no? O el hecho de que un peregrino, por ejemplo, se ría y luego llore, pero en donde no llore específicamente porque él sufra, sino que más bien él llora pues porque la aflicción en ese recorrido de la peregrinación se puede suscitar porque, bueno, él obviamente tiene la creencia en la divinidad de la Virgen. Él puede, digamos, como justificarlo, pues porque puede decir que la Virgen de San Juan le pudo haber hecho un milagro
a él o a algún familiar o a X, y eso precisamente sea como la causa como de ese sentimiento que él expresa. Entonces, como ese registro corporal queda en él, bueno, nosotros lo que no podemos decir es que podamos nosotros expresar como una comprensión simbólica como de esa conducta más coherente, pues porque él lo que hace es vivir de una forma totalmente distinta. Y cada uno de esos sentimientos, ¿verdad?, que pueden ser sentimientos que no sean coherentes de acuerdo como a un estado de ánimo que nos permita a nosotros entender como cierta efusividad, cierta expresión, bueno, se puede justificar de esa manera. Pero muchas de las aflicciones de esos peregrinos también fueron muy diferentes a mi aflicción. Sí, en muchas ocasiones, en concreto en dos, la aflicción que viví yo fue una aflicción en donde también yo pude experimentar como este tipo de fusiones aparentemente contradictorias, donde muchos sentimientos que yo viví, pues bueno, mi cuerpo lo que hizo fue como expresar ciertas alegrías con ciertos dolores muy profundos, en concreto cuando un familiar cercano tuvo que irse, y bueno, al cual yo también pues, me afligí por eso. Bueno, en una cierta ocasión, una peregrinación, cuando se juntan ahí un grupo de peregrinos y bueno, llegamos a un campamento, pues bueno, en los cánticos que ellos venían, digamos, lanzando, provocaron en mí pues una especie como de dolor profundo, porque precisamente este rito de paso de la peregrinación lo que hace es como conectarte a veces varios momentos de tu vida en distintos momentos históricos. Y bueno, ese pensamiento de mi hermano, que bueno, fue muy doloroso, con ese momento específico de la peregrinación, provoca en mí una especie como de llanto profundo, pero a la vez como de alegría, ¿no? Y acabé yo allí tirado, llorando, y luego me recuperaba, y luego me reía, y luego escuchaba los cantos, y bueno, decía, bueno, pues me gusta cantar, y el tono en concreto de los cánticos de los peregrinos, que no recuerdo ahorita qué versos ellos pues, nos lanzaban, me permitieron a mí pues tener como esa serie de aflicciones pues muy contradictorias, muy extrañas, que hasta la fecha pues, no he podido comprender como muy bien. Y bueno, ya para cerrar y para concluir, me gustaría decir que bueno, el tema de la religión era un tema de los predilectos de nuestro homenajeado, el doctor Jorge Manzano. Y bueno, yo asistí, no recuerdo bien si en el 97 o 98 a uno de sus seminarios, y bueno, nunca tuve la oportunidad de dialogar con él de estos temas. Yo creo que hubiera sido muy interesante, y pues bueno, me hubiera encantado poder hacerlo una vez en mi vida, ¿no? Y es la ventaja. Bueno, pues con esto yo concluyo, esperamos que ahorita haya algo del diálogo, pues muchas gracias. Gracias. A continuación es la presentación de la ponencia Itinerario de una mirada, la destrucción de la visión de la imagen, por la doctora Brenda Mariana Méndez Gallardo. Ella es, digamos, doctora en sistemas filosóficos, su formación son en tres universidades, y tal vez ella se presente en su primera. Buenos días, gracias por la invitación. Simplemente unas reseñas generales como para ubicar los intereses que tengo y por qué es la estética el interés que creo que genera una síntesis entre las tres disciplinas que he estudiado. Por una parte estudié filosofía como licenciatura, posteriormente una maestría en teología y después una maestría en artes plásticas. Soy escultora en tallo de mármol. Y finalmente un doctorado en filosofía, cuyo interés principal es el concepto de imagen, un concepto que maneja y que es fundamental para la disertación filosófica, para la práctica artística, pero también para el tejido propio de la teología, especialmente la teología del ícono
los antiguos padres de la Iglesia, especialmente los padres orientales. Entonces mi tesis doctoral es sobre San Juan Damasceno, el concepto de imagen en plena iconoclastia en el siglo VIII. Me desempeño como profesora de ITESO, principalmente en la materia de San Agustín de Hipona, y también en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y en el ITAM como profesora de filosofía antigua. En fin, la propuesta que traigo es una lectura estética de Octavio Paz, no de Octavio Paz como personaje, no de toda su obra, sino principalmente de los textos que él escribió en torno al arte moderno, aquellos dedicados a dos de los grandes autores, artistas del siglo XX, que serían dos de los polos que él sugiere, bajo los cuales se ha de entender el concepto de arte en el siglo XX. Uno es Picasso, otro es Duchamp. Principalmente me concentraré en la caracterización que él hace de la obra de Duchamp como el eje creador de la poética y algunos de los versos que Octavio Paz escribe en torno al pensamiento estético de este autor. Para esto también lo voy a ilustrar con algunas imágenes, solamente como ilustración que guía los textos que voy a ir mostrando. La tecnología no es uno de mis fuertes. Ahí me... Gracias. Si un cuadro bello es la naturaleza reflejada por un artista, la mejor crítica será ese cuadro reflejado por un espíritu inteligente y sensible. Esto lo escribía Charles Baudelaire como prólogo a su Salón de 1846. Como poeta y prosista, Octavio Paz posee una exquisita sensibilidad que le permite abordar la plástica con la misma facilidad con la que abordó su propia poesía, en la que es capaz de demostrar hasta qué punto el arte moderno debe ir acompañado indefectiblemente de una doctrina crítica que ayude a interpretarlo. Sin embargo, al no tener que practicar sistemáticamente una teoría crítica del arte, Paz se dio el lujo de revelar los ecos de la pintura o la escultura que iban dejando en él, figurándolos a manera de ensayos o poemas, posibles claves de lectura para el arte de su tiempo. Sus palabras respecto al arte son, en consecuencia, reflexiones encadenadas, pensamientos en voz alta, madejas de hilos hilvanados entre sí al instante, como un ejercicio casi filosófico de lo que el arte es en el tiempo y en su tiempo. Así, más que poder hablar de una propuesta estética en Octavio Paz, conviene mejor hablar de la realidad verbal que creó a partir de lo que veía y de cómo ella le permitió reconocer y resaltar el valor estético de los objetos que lo rodeaban. Semejante entramado entre palabra y objeto, entre poesía y obra de arte, estaría originado indudablemente en una cultura como la suya que exploró sus propias curiosidades, a saber, las obvias de su ser mexicano, las occidentales heredadas a través de la historia, de ser mestizos culturales, como él dirá, y por supuesto las orientales que descubrió en su permanencia en la India. Por esto, decimos que la escenografía o el trasfondo sobre el que se tejen sus reflexiones estéticas, especialmente respecto de las artes visuales, resulta ser este vasto campo cultural, tierra fecunda de variedad de símbolos y significados, desde donde poder leer de manera compleja el arte de su tiempo. Por la prolífica producción de escritos consagrados al arte por parte del poeta, no podría ni querría, por mi parte, adoptar la perezosa solución de esclarecer una antología de trozos o frases selectas de lo que el arte es para él. Más bien, y aclarando mis alcances como filósofo dedicada a la reflexión estética,
Lo que buscaría es pensar en voz alta a partir del pensamiento y las palabras de paz en torno al arte, a la imagen y a la manera en cómo percibimos lo real y en cómo lo expresamos según nuestros propios lenguajes y modos, con el fin de hacer más asequible no solo el arte, sino sobre todo la vida misma en su complejidad. Para ello, me concentraré únicamente en la propuesta estética del llamado arte moderno y de este en su doble vertiente, la propuesta artística de Marcel Duchamp y Picasso, pues como dijera Octavio Paz, son los dos extremos entre los que ha vivido la pintura moderna y quienes han ejercido mayor influencia en el siglo XX y XXI. Picasso, por sus obras, definirá a nuestra época por sus afirmaciones y sus hallazgos, mientras que Duchamp por una obra que es la negación misma de la moderna noción de obra, la definirá por sus negaciones y sus exploraciones, así lo dice Paz. Cito a Paz especialmente en el texto de El Castillo de la Pureza. Picasso es lo que va a pasar y lo que está pasando, lo venidero y lo arcaico, lo remoto y lo próximo. La velocidad le permite estar aquí y allá, ser de todos los siglos, sin dejar de ser del instante. Más que los movimientos de la pintura en el siglo XX, es el movimiento hecho pintura. Pinta deprisa y sobre todo la prisa pinta con sus pinceles, el tiempo pintor. Los cuadros de Duchamp son la presentación del movimiento, el análisis, la descomposición y al revés de la velocidad. Las figuraciones de Picasso atraviesan velozmente el espacio inmóvil de la tela. En las obras de Duchamp, el espacio camina, se incorpora y, vuelto máquina filosófica e hilarante, refuta al movimiento con el retardo, al retardo con la ironía. Los cuadros del primero, de Picasso, son imágenes, los del segundo, una reflexión sobre la imagen. Termina así. En el caso de Duchamp, el interés por los fenómenos ópticos, considerados como una dimensión de la ciencia física o como un extremo de la duda filosófica, permaneció a través de su obra, en la que los problemas de la perspectiva lineal y anamórfica, la cronofotografía y el simultaneísmo, las proyecciones de las sombras de los objetos sobre un muro o una tela, la pintura, retardo, en vidrio, el cinema estereoscópico, las placas rotativas de vidrio, óptica de precisión, la semiesfera rotativa, los rotorrelieves, discos ópticos y los discos con juegos de palabras inscritos en forma de espiral son algunas muestras, según Paz, de la convicción de Duchamp de que todas las artes, sin excluir a la de los ojos, nacen y terminan en una zona invisible, que de ninguna manera es oscura y misteriosa, sino completamente transparente. A decir de Octavio Paz, los ready-made de Duchamp serían justamente un ejemplo de esta transparencia de lo invisible, de lo que cotidianamente no alcanzamos a ver al poner un objeto de uso cotidiano, la típica imagen de Duchamp, el urinario, como un objeto de arte. Duchamp, por una parte, daría un puntapié al arte moderno, a la vez que nos haría voltear a ver lo que por su cotidianeidad pasa simplemente desapercibido. Lo que antes era anónimo por ser de todos y de nadie, es ahora obra de arte. Tiene autor, firma y es capaz de ser reconocido mundialmente como tal y además es vendido como obra de arte. Así dice Octavio Paz, la belleza moderna, a la inversa de la antigua, está condenada a destruirse a sí misma. Para afirmar su modernidad, necesita negar lo que apenas ayer era moderno. Necesita negarse a sí misma. La belleza moderna es bizarra porque es distinta a la de ayer y por eso mismo es histórica. Es cambio, es perecedera, historicidad, es mortalidad. Sigue Paz.
La subjetividad moderna se vuelve sobre sí misma. Es un poeta simbolista que corroe con la ironía la estética simbolista. La ironía moderna desde el romanticismo es la acción del mordiente de la subjetividad en la obra. No es el yo el que anexa al objeto, sino a la inversa. Nosotros nos vemos viendo a través de la opacidad de la puerta del ensamblaje o de la transparencia del gran vidrio. La destrucción de la obra que la misma obra de Duchamp puso en escena desmoronaría la noción misma de modernidad. Paz nos dice: sin cesar de ser singular y distinto al de ayer, el arte de Duchamp hace la crítica de la modernidad y cambia signos de inteligencia con el arte del pasado. No solo en el arte moderno, sino prácticamente a lo largo de toda la historia del arte occidental, la vista ha sido la reina de los sentidos. Por analogía a esta, la comprensión, el saber y la intelección eran considerados como una especie de visión superior. Así, por ejemplo, la contemplación era ver no con los ojos, sino con la mente. Sin embargo, ¿qué pasaría si existiera algo invisible que fuera aún más fuerte, más real y mejor principio para el conocimiento que lo visible? ¿Se puede hablar de imágenes invisibles? ¿Acaso no son las imágenes siempre visibles, siendo la visibilidad su principal propósito? Una imagen invisible escondida en una pintura visible es una paradoja similar a aquella que nos pide que creamos que la Virgen se ha embarazado. El segundo puntapié de Duchamp daría no solo al arte moderno, sino ahora al arte occidental en general, justamente en esta cuestión, ya que su pintura ofrecería un conjunto de indicaciones sutiles para identificar lo invisible, en el que se sugiere lo ausente por medio de la yuxtaposición, por ejemplo, de una puerta cerrada, pero con la posibilidad de ver a través de ella, a través del cerrojo, una siguiente imagen. En la medida en que se excluye o se esconde la visibilidad de algo, nuestra imaginación se ve obligada a incluirla, a darle presencia. Su espacio vacío crearía una imagen invisible, que la tradición más arcaica llamaría ícono, que introduce su ausencia como una presencia escondida. Dice Paz: el aspecto visual en la obra solo es un punto de partida. Hay además otro elemento que modifica radicalmente el acto inocuo de ver una pintura y lo convierte en una suerte de prueba de iniciación. La visión simplemente nos presenta una adivinanza. El comportamiento de la imagen sugiere una narración secreta, en la que los individuos nunca son mostrados en una situación temporal o de acción. Solo esta imagen podía leerse como un esfuerzo por animar una presencia silenciosa. Por lo anterior, esta invisibilidad o amorfosis, como la llama Paz a la obra de Duchamp, propia de la imagen, registra un doble carácter. A decir de Baltrasaitis, se trata de una evasión que implica un regreso. La imagen ahoga en un torrente o en un torbellino confuso. Emerge semejante a sí misma en una visión oblicua o reflejada en un espejo. La destrucción de la figura precede a su representación. De aquí que este tipo de amorfosis se halle por Octavio Paz, justo emparentada con los cuadros tanto como motivos eróticos como con motivos religiosos, ya que la amorfosis, dice Octavio Paz, es una representación que esconde al objeto mismo que representa. Esta propiedad en un cuadro devoto opera como un doble óptico de la revelación religiosa. Maraña de líneas y volúmenes, oculta al objeto sagrado, pero vista desde el ángulo adecuado, la confusión se aclara, cobra forma y el objeto aparece. En un cuadro con tema licencioso, la amorfosis nos da la sensación de mirar por el ojo de la cerradura. Por un instante,
somos los testigos oculares de algo que se nos ocultaba. Así, y como en una antigüedad más oriental, las imágenes propuestas por Duchamp no serán más el registro visible de nuestro mundo, sino la epifanía de otro, un mundo más allá que no debía de ser representado, pues la presencia del ícono protege otra presencia que no puede mezclarse, pero que sin embargo surge en el ícono. Los íconos tratan sobre la representación, pero también sobre la veneración. Entonces, los íconos son la ecuación de lo visible y lo real, donde la idea teológica del arquetipo plantea la presencia divina en la imagen. El arquetipo, en el ícono, la divinidad, por naturaleza invisible, se encuentra comprometida con la visibilidad total que produce la imagen pintada. Igualmente que en la creencia en la que el divino creador es invisible y su creación es visible. Esto nos remitiría justo a una lectura de la obra de arte como la que Heidegger, en la que el carácter de la misma, la obra de arte, se describe como un abrir mundo. El pintor, según Heidegger, provoca el advenimiento del mundo en la representación. El escultor hace que el ahí del ser aparezca en el espacio que ocupa, por ejemplo, en una escultura. La obra hace visible el espacio en el que habita, presenta lo ahí, da lugar a las cosas, funda su espacio, trae a la cuenta, revela y manifiesta las cosas como son en lo cotidiano o en los lugares donde están sucediendo. Sin la obra, muchas veces las cosas nos pasarían por alto. La obra funciona como un fondo sobre el que es más perceptible el límite de sus contornos, las superficies y los volúmenes no solo de las cosas físicas, sino incluso de las espirituales, ya que, a decir de Paz, el simple acto de mirar una pintura se convierte en el acto de ver a través, se convierte en el paisaje visual que nos lleva al otro paisaje y que en el fondo nos confronta con nosotros mismos, pues ¿qué es lo que vemos cuando vemos? Dice Paz, pues miramos mirar. Apariencia que se disipa y vuelve a aparecer. La apariencia es la forma momentánea de la aparición, es la forma que aprehendemos con los sentidos y se disipa a través de ellos. La aparición no es una forma sino una conjunción de fuerzas, un nudo. La aparición es la vida misma y está referida por la lógica paradójica del gozo. El espíritu se vuelve visible y palpable, profecías. En sus cambios, nuestro tiempo solo se afirma para negarse y solo se niega para inventarse e ir más allá de sí. No un precipitado de tiempo puro, sino el tiempo mismo, aclara Paz. Su urgencia brutal, la inminencia inmediata de la hora, esto es, la vida, sus límites y sus contornos. El enigma nos deja entrever el otro lado de la presencia, la imagen una igual, el vacío, la muerte, la destrucción de la apariencia y simultáneamente la plenitud momentánea, la vivacidad en el reposo. Las cosas dejan de ser lo que son y no son ya lo que parecen. A través de una escultura, una pintura, los materiales y las formas nos hablan de una realidad que a nivel de lo visible y lo perceptible es ahora otra cosa. Los valores estéticos de lo real se multiplican. Así, dice Paz, lo que vemos no son sino momentos y estados de un objeto invisible, etapas de un proceso de manifestación y de ocultación de un fenómeno. Así el artista como Duchamp es deudor de su época, como todos los artistas verdaderos, al asumirla la niega y a veces la traspasa, dice Octavio Paz. La ironía y el erotismo, la complejidad intelectual unida a la simplicidad de la factura, el temple filosófico, la economía verbal, en una palabra, es belleza de indiferencia, cuyo otro nombre es libertad. Es la misión del artista, en la que, como individuo de excepción, dotado de un poder visionario, penetra profundamente en todas las cosas que de por sí ya están ahí, sucediendo.
Por eso no nos convence la típica alusión al artista como aquel que ve más allá de lo real. Al contrario, el artista solo es capaz de ver lo real mismo, percibiendo su apertura a ser descubierto, capaz de ser expresado de otra manera. Lo más real de lo real es revelado, lo que está ahí, sosteniendo y posibilitando el ser del mundo y de los hombres y mujeres que lo habitan. Se trata de un sujeto que al despojarse del velo que oculta la verdad de las cosas, las descubre en su auténtico ser, esto es, en su devenir constante. El artista es sensible al ser y a sus lenguajes y contextos. No está afuera del mundo, como muchos lo opinan, sino siendo en el mundo, adentro, sumergido ahí, implicado, envuelto, abrazado, a la vez que sobrepasado por la realidad que vive. En esto consiste el carácter del artista, en traer a la cuenta lo que no está en apariencia, lo que no es visible, lo que está oculto. De aquí que Paz coincida en decir que el arte y la poesía de nuestro tiempo nacen en el momento en que el artista inserta la subjetividad en el orden de la objetividad. Esta operación sensibiliza a la naturaleza y a la obra, pero al mismo tiempo la relativiza. El artista encuentra un objeto en la realidad, se siente tocado, llamado, descentrado y dislocado por sus propiedades o un conjunto de propiedades que encuentra en él, por sus líneas, colores, formas y movimientos, temas, conflictos, discursos, elementos que le dicen algo, y su interioridad se pone en un peculiar movimiento, condición de posibilidad para poder mirar de manera distinta lo real. El artista se abre camino a través de la insensibilidad y la indiferencia que las hegemonías conceptuales y perceptuales han incubado en nuestro siglo. El arte se presenta como una vocación redentora ante dicho sistema, capaz de buscar mantener vivo el ministerio de la imaginación, al imaginar y proponer maneras alternativas de ver el mundo en el que se vive. El arte como última instancia desde la que desafiar al sistema dominante y oponerse a la realidad que vemos. El arte como destrucción de cualquier imagen, concepto, prejuicio, límite, impuesto como última lectura de lo real. El arte como transgresión creativa, con miras a vislumbrar lo que está más allá de la puerta cerrada. Y por qué no, el arte como esperanza. Muchas gracias. Gracias. Nos damos oportunidad después de esta interesante